Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y bueno, ya vieron el título, ¿verdad? Prepárense porque hoy vamos a hablar de una noticia que dejó a todos boquiabiertos, la noticia de Burak y Neslihan. Sí, la pareja que nos ha robado el corazón en la pantalla y fuera de ella, o al menos eso creíamos. Hoy vamos a sumergirnos en todo el drama, en todos los detalles que han salido a la luz, y vamos a analizar qué pudo haber pasado para que esta noticia nos tomara por sorpresa. Así que agárrense porque la conversación promete ser larga y llena de emociones. Antes de que empecemos a destripar todo esto, y para que no se pierdan ninguno de los chismes y novedades del mundo del entretenimiento, les quiero recordar que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ni un solo vídeo y estarán al tanto de todo lo que ocurre con sus celebridades favoritas. Suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Bien, ahora sí vamos con la noticia. El 29 de agosto de 2025, el mundo entero, o al menos el mundo que sigue de cerca la vida de las celebridades turcas, se despertó con una noticia bomba: Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos de los actores más queridos y admirados de Turquía, y que habían formado una de las parejas más estables y adorables a ojos del público, aparentemente, se separan. Imaginen la conmoción. Primero porque no se esperaba. Después porque son actores a los que les tenemos mucho cariño. Su historia de amor en la vida real parecía un cuento de hadas, después de haber compartido créditos en algunas producciones, y su relación siempre se vio sólida, sin escándalos ni rumores fuertes. Y eso en el mundo de las celebridades es prácticamente un milagro. La noticia, por supuesto, empezó a circular por todos lados: redes sociales, medios de comunicación, portales de noticias, todo el mundo quería saber qué había pasado. ¿Qué fue lo que rompió esta idílica relación? ¿Hubo una infidelidad? ¿Problemas irreconciliables? ¿Un desgaste natural después de tantos años? La sorpresa fue mayúscula. No solo por el hecho en sí de la separación, sino porque Burak Özçivit y Neslihan Atagül, a ojos del público, representaban la estabilidad y el amor verdadero. Eran la pareja ideal, un ejemplo a seguir en un mundo, el de la farándula, tan proclive a los escándalos y las rupturas escandalosas. Sus apariciones públicas siempre eran impecables, llenas de cariño y complicidad. Sus redes sociales eran un escaparate de amor, con fotos románticas, mensajes cariñosos y muestras constantes de afecto. Parecía que estaban hechos el uno para el otro, que su amor era inquebrantable. La pareja se conoció en 2013 durante el rodaje de la serie Al-Ku, aunque sus caminos se cruzaron por primera vez en un anuncio publicitario. La química entre ellos fue innegable, pero en ese momento ambos tenían otras relaciones. Sin embargo, el destino, o quizás el amor, tenía otros planes. En 2015 volvieron a coincidir, esta vez en el set de la película Aşk Sana Benzer. Ahí, la chispa resurgió con fuerza. Se enamoraron perdidamente y poco tiempo después hicieron pública su relación. Su noviazgo fue discreto pero intenso. Se les veía juntos en eventos, en vacaciones, compartiendo momentos especiales. En 2016 dieron el paso definitivo, se casaron en una romántica ceremonia en Estambul, a la que asistieron familiares, amigos y colegas de profesión. La boda fue un evento mediático con fotos en todas las revistas y portales de noticias. Parecían más enamorados que nunca. Después de su boda, la pareja se consolidó aún más. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, se dedicaban palabras bonitas en público y se mostraban siempre unidos. En 2019 dieron la bienvenida a su primer hijo, Karan, lo que completó la felicidad familiar. La llegada del niño no hizo más que fortalecer su relación, que parecía indestructible. Es por eso que la noticia de su separación, en agosto de 2025, fue un auténtico shock. Nadie lo esperaba, nadie lo podía creer. ¿Cómo era posible que una pareja tan sólida, tan enamorada, llegara a esta situación? Hasta el momento, la información oficial es escasa. Ni Burak ni Neslihan han emitido un comunicado oficial, y sus representantes han mantenido un perfil bajo, limitándose a pedir respeto por su privacidad en este difícil momento. Esta falta de información, por supuesto, solo ha alimentado la especulación y los rumores. El silencio en estos casos es un caldo de cultivo para la imaginación y para las conjeturas más variadas.
Los medios turcos, como es habitual en estos casos, han empezado a sacar sus propias conclusiones, con rumores y supuestas fuentes cercanas que filtran detalles. Algunas de las teorías que han circulado son realmente sorprendentes. Una de las teorías más comentadas habla de diferencias irreconciliables. Se dice que la pareja, aunque se amaba profundamente, tenía visiones muy diferentes sobre el futuro. Mientras que Burak, según algunos rumores, deseaba formar una familia numerosa y pasar más tiempo con sus hijos, Neslihan, al parecer, estaba más centrada en su carrera profesional, y no estaba dispuesta a dejar de lado sus proyectos actorales por dedicarse a la maternidad a tiempo completo. Esta teoría, aunque plausible, no es del todo convincente. Es sabido que Neslihan siempre ha sido una mujer con ambiciones profesionales, pero también ha demostrado ser una madre dedicada y una esposa cariñosa. Es difícil creer que la diferencia de opiniones sobre el futuro familiar fuera el único detonante de la ruptura. Otra teoría, un poco más jugosa, habla de una posible infidelidad. Aunque no hay pruebas concretas, algunos medios han especulado sobre la existencia de una tercera persona en la vida de uno de ellos. Este rumor, como era de esperar, ha generado aún más revuelo, con nombres de posibles terceros en discordia, que han comenzado a circular por la red. Este tipo de rumores son comunes en estos casos, y es importante ser cautelosos. La infidelidad es una de las causas más habituales de ruptura en el mundo de las celebridades, pero también es una de las más difíciles de probar. Además, acusar a alguien de infidelidad sin pruebas puede ser perjudicial para su imagen y su reputación. Pero, ¿quiénes son las posibles terceras personas? Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, no han tardado en señalar a posibles amantes. Han circulado nombres de actrices, modelos e incluso, de personas cercanas a la pareja. Sin embargo, hasta el momento, no hay nada que confirme estas especulaciones. Otra teoría, menos morbosa, pero igualmente válida, es la del desgaste natural. Después de tantos años de relación, es posible que el amor se haya transformado, que la chispa inicial se haya apagado. La convivencia, la rutina, la presión mediática, todo puede influir en la dinámica de una pareja. Es posible que Burak y Neslihan, a pesar de su amor, hayan llegado a un punto en el que ya no se sentían felices juntos. El desgaste natural es una de las causas más comunes de ruptura, pero también es una de las más dolorosas. A veces el amor no es suficiente para mantener una relación, y es necesario tomar decisiones difíciles, aunque dolorosas. Independientemente de las razones, lo cierto es que la separación de Burak y Neslihan ha sido un golpe duro para los fans de la pareja. Muchos lamentan la pérdida de esta relación que parecía tan perfecta, y expresan su tristeza en las redes sociales. Los mensajes de apoyo y cariño hacia ambos actores se han multiplicado, demostrando el cariño y la admiración que el público les tiene. La separación de Burak y Neslihan también ha puesto de manifiesto, una vez más, la dificultad de mantener una relación estable en el mundo del espectáculo. La presión mediática, los viajes constantes, las largas jornadas de trabajo, todo esto puede afectar, y mucho, a la vida personal de los actores. La falta de privacidad, la exposición constante, los rumores y las especulaciones, son factores que pueden poner a prueba cualquier relación. Además, en el caso de las celebridades turcas, la situación se complica aún más por la cultura y las tradiciones del país. La opinión pública a menudo es muy crítica con la vida personal de los famosos, y cualquier error o desliz puede ser amplificado y utilizado para dañar su imagen. Los medios de comunicación, muchas veces, no dudan en inventar historias o en manipular la información para generar audiencia. Pero volviendo a la noticia, ¿qué podemos esperar ahora? Pues probablemente más silencio por parte de los protagonistas. Es muy probable que Burak y Neslihan quieran proteger su privacidad y evitar que la situación se convierta en un circo mediático. Buscarán, seguramente, asesoramiento legal y tratarán de llegar a un acuerdo amistoso en lo que respecta a la custodia de su hijo y la repartición de sus bienes. Sin embargo, es probable que en las próximas semanas, y quizás en los próximos meses, sigan saliendo a la luz nuevos detalles, nuevas especulaciones, y nuevas teorías sobre lo que realmente sucedió. Los paparazzi estarán al acecho intentando captar alguna imagen, alguna declaración, alguna pista que revele lo que realmente pasó. Los medios de comunicación seguirán investigando, entrevistando a supuestas fuentes cercanas y elaborando hipótesis. Mientras tanto, solo podemos esperar y desearles lo mejor a ambos. Esperamos que puedan superar este difícil momento con la mayor dignidad posible, y que encuentren la felicidad en sus vidas.
Porque al final, lo más importante es que sean felices, ¿verdad? Y ahora, hablando un poco más allá de los chismes y especulaciones, vamos a tocar un tema importante, el impacto de esta noticia en sus carreras. Ambos actores, Burak y Neslihan, son profesionales muy consolidados. Han participado en numerosas producciones de éxito, y tienen una gran base de fans tanto en Turquía como en el extranjero. Han demostrado su talento en diferentes géneros, desde el drama hasta la comedia romántica. Han ganado premios y reconocimientos por su trabajo, y se han convertido en referentes de la industria turca. La separación sin duda afectará sus carreras. La atención mediática, aunque sea negativa, puede generar interés en sus próximos proyectos. La gente querrá saber qué están haciendo, cómo se encuentran, en qué están trabajando. Sin embargo, también es posible que algunos anunciantes y productores duden en trabajar con ellos, por temor a que su imagen se vea afectada. La controversia, en algunos casos, puede ser perjudicial para la imagen de una marca. Pero en general, creo que ambos tienen la capacidad de superar este bache. Son talentosos profesionales y cuentan con el apoyo de sus fans. Estoy segura de que seguirán cosechando éxitos en sus carreras. En cuanto a sus proyectos futuros, es probable que Neslihan se centre en su carrera actoral. Es una actriz muy versátil y seguramente seguirá recibiendo ofertas de trabajo. Su talento, su belleza y su profesionalismo le garantizan un futuro prometedor en la industria. Es probable que la veamos protagonizando nuevas series, películas y proyectos teatrales. Burak, por su parte, también tiene una exitosa trayectoria profesional. Además de actor, es productor y empresario. Seguramente continuará desarrollando sus proyectos personales, y no dudo que con el tiempo, también, volverá a enamorarse y a rehacer su vida sentimental. Burak es un actor muy popular y querido, y tiene un gran poder de convocatoria. Sus proyectos siempre generan interés y expectación. Es importante recordar que la vida de las celebridades, como la de cualquier persona, está llena de altibajos. Las relaciones, los éxitos, los fracasos, forman parte de la experiencia humana. Lo importante es aprender de los errores, seguir adelante y buscar la felicidad. En resumen, la noticia de la separación de Burak Özçivit y Neslihan Atagül ha sido un golpe duro para todos los que admiramos a esta pareja. Aunque las razones de su ruptura aún no están claras, es importante respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus vidas. La vida de las celebridades siempre es un foco de interés, y en este caso, más aún, porque se trata de una pareja que parecía tenerlo todo. Pero al final, las relaciones son complejas, y nadie sabe lo que ocurre realmente entre cuatro paredes. Espero que este vídeo les haya resultado interesante. Hemos repasado todos los detalles que se conocen hasta el momento sobre esta impactante noticia, y hemos analizado las posibles causas y consecuencias de la separación de Burak y Neslihan. No olviden que pueden dejar sus comentarios abajo, compartir sus opiniones y especulaciones. ¿Qué creen que pasó realmente? ¿Cómo creen que afectará a sus carreras? Me encantaría leer sus comentarios. ¿Creen que podrían reconciliarse? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver en el futuro? ¿A quiénes imaginan como sus nuevas parejas? Déjenlo todo abajo. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de las novedades del mundo del entretenimiento. Activen la campanita para no perderse nada. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.